Bien, amables amigos y amigas, ya estamos en la parte final de este programa y como es viernes y es el último comentario, lo dedicamos a hablar de un libro, promover la lectura, sugerir libros. Dicen los estudiosos sociales de la problemática social e histórica que en el caso de la Revolución Cubana, con la muerte de Fidel y después la salida del gobierno de su hermano Raúl, como que ese hecho, ese tiempo, marca el proceso de la Revolución Cubana y que a partir de ahí comienza lo que definen como posrevolución, la etapa posrevolución. Cuando asume la presidencia de Cuba Miguel Díaz-Canel. Y que la situación de Cuba, que no es fácil, prácticamente luce, dicen los mismos tratadistas, como un país un tanto inviable, fallido, que no se puede calificar todavía de un Estado fallido porque tienen el control estricto de todo el territorio nacional, porque hay una dictadura terrible. Y el ejército revolucionario está involucrado en el mando y en el poder. Y lo han involucrado incluso en los negocios. Porque dicen esos mismos estudiosos que el poder de Cuba, y sobre todo el poder económico y financiero, está en manos de una organización que se creó, conocida como GAESA, que es la dueña de Cuba. Eso lo maneja el Ministerio de Defensa, oigan bien, y están involucrados los militares. Los Castros, los familiares más cercanos y sectores cercanos, manejan el 70% de los sectores estratégicos y el 95% de la finanza cubana. Pero dicen que la economía, además Cuba ha cometido un error, y es que no hizo lo que hizo, por ejemplo, China, Vietnam, entre otros países comunistas, que fueron transformando su economía en un sistema capitalista, eliminando el esquema del control del Estado. Que aunque Cuba ha hecho algunos intentos para pequeños negocios y abrir un poquito, pero el control del Estado absoluto lo tiene sus siglas son GAESA, que es la que maneja todo lo concerniente a la economía. Pero la economía está destruida. El azúcar, un desastre. El turismo, se ha caído todo. La agricultura. Y Cuba ha estado en manos de Venezuela, que le protege del petróleo, de los rusos una vez. O sea, para poder respirar. Pero que se nota inviable, pero también están las protestas. Las que se saben y las que no se saben. Y el disgusto y el descontento cada vez peor, cada vez mayor de la población cubana. Señores, hay gente que nació en el proceso y es pobre, nació pobre, con limitaciones y muere con limitaciones y pobre. Entonces uno empieza a cuestionar y dice, no, pero ven acá, una revolución no es para eso. Tú me dirás, bueno, es que está Estados Unidos, el bloqueo, todo eso. Sí, eso es verdad. Eso no se puede negar. Pero tampoco han hecho como algo o un esfuerzo mayor para poder por lo menos alimentarse de lo que producen allá, de que la comida por lo menos aparezca. Como que todo ha ido colapsando. Eso es lo que también plantean estos analistas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas estructurales. Mire, yo estoy hablando, para que no se me vaya el tiempo, estoy hablando esto porque precisamente hay un libro, vamos a poner la portada, que esto que yo estoy diciendo lo trata ese libro. Este libro, El futuro de la Cuba postrevolucionaria, lo organizó una editora, Editorial Tecnos, y esa es una edición del año pasado, que reunió a una cantidad de expertos de Europa, de Cuba, latinoamericanos, para que desde un enfoque multidisciplinar
puedan analizar la situación política, económica, social e internacional de la isla de Cuba, para poder discutir en diferentes escenarios qué es lo que va a pasar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar en Cuba? ¿Cuál es el destino de Cuba post-revolución? Miren todos esos autores que escriben ahí, cada uno con su visión. ¿Por dónde que va la cosa? ¿Qué es lo que puede pasar en Cuba? Entonces se plantea muchos escenarios. De la única manera que se arma un lío ahí es si el ejército se divide. Pero han sido muy inteligentes de involucrar al ejército en el poder y el control de Cuba. Y muchos altos militares están porque son privilegiados. El pueblo es el que está en problema. Pero todo puede suceder, porque las Fuerzas Armadas son parte del pueblo también. Entonces, está el problema de, se puede hacer por la vía democrática y negociar. Hay muchos problemas. Por ejemplo, hubo muchos fusilamientos y crímenes y represión y eso. ¿Se va a perdonar todo eso? Eso se va a pasar a olvidar. Las confiscaciones, miles y miles de millones en demandas de gente que perdió sus negocios, sus viviendas, sus fincas, sus negocios, sus fábricas, de grandes negocios, por ejemplo, norteamericanos, y hay demandas en tribunales internacionales para que Cuba pague por esas confiscaciones. Pero también los cubanos, el gobierno cubano dice, sí, pero ese bloqueo de los Estados Unidos me ha perjudicado. Hay que indemnizarme por miles y miles de millones de dólares. De doble vía el tema. Pero todo eso se puede negociar. La situación de Cuba, y a uno le da pena, porque realmente se hizo una revolución contra una dictadura, planteando una transformación del pueblo de Cuba para buscar la felicidad del pueblo cubano, pero eso no se ha podido lograr. Y hoy la situación es bastante complicada. El tema es apasionante y por eso estoy promoviendo este libro esta semana, que el futuro de la Cuba postrevolucionaria, en un enfoque multidisciplinario de una cantidad de gente que conoce el problema y puede hablar y escribir, y se están publicando muchos libros ya planteando qué va a pasar con Cuba. Les dejo eso como tarea. Un feliz fin de semana, hasta el lunes, si Dios quiere.